Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. La economía china ha sido uno de los temas prioritarios para más de 350 políticos que durante un cónclave del Partido Comunista han trazado la hoja de ruta para mejorar y acelerar su crecimiento para los próximos años. Filipinas discute la legalización del divorcio, una medida que de llegar a ser aprobada sería revolucionaria, ya que es un país conservador donde la Iglesia Católica sigue teniendo una presencia e influencia poderosa. India fue testigo de la boda más extravagante del año. Anand Ambani, el hijo del hombre más rico de Asia, se casó con su prometida luego de meses de celebraciones y cruceros a los que asistieron miles de invitados de talla mundial, entre los que se destacan artistas y políticos de todo el mundo. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en China, donde la economía ha sido uno de los ejes centrales de la reunión del Comité Central del Partido Comunista, en la que se han trazado las estrategias para establecer una hoja de ruta para los próximos 5 años. Este encuentro se dio en momentos en que la economía china creció un 4,7% interanual en el segundo trimestre de 2024, por debajo de las expectativas y en parte debilitada por un consumo lento, un sector inmobiliario en crisis y temores de deflación según analistas. A esto se suma la alta tasa de desempleo juvenil que rondaba el 14,2% en mayo. Para analizar este tema le doy la bienvenida a David Hanna, empresario y analista internacional, egresado de la Universidad Tsinghua. David, gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia y comienzo preguntándole cuáles han sido esos factores que han impedido que la economía china crezca como se esperaba y cuáles son esas acciones que tomará Xi Jinping. Estimada Paula, un saludo muy especial para ti, para todos en el canal Así es Asia y en France 24. Iniciemos analizando algo muy importante. En China inicia la pandemia y en China termina la pandemia. Entonces todavía estamos viendo unas secuelas de lo que fue la pandemia hasta marzo del año pasado. Ahora, por supuesto, la pandemia desaceleró la economía, pero ese ciclo económico estamos también empezando a ver los resultados en este momento. ¿Qué está sucediendo? La economía tiene miedo, los ciudadanos chinos tienen miedo de invertir. Vemos la crisis inmobiliaria, por ejemplo. ¿Y qué está pasando en este momento, Paula? En esta semana hay un congreso grande del Partido Comunista de China en el que se están reuniendo los grandes líderes de la República Popular China para discutir muy específicamente temas de economía. ¿Qué está pasando y cómo vamos a poderlo mejorar? Bueno, ¿y qué se está discutiendo en pro de esa mejoría de la economía china? Por ejemplo, quiero que veas algo muy interesante, Paula. Muchos países de la Unión Europea, España, Francia, Italia, ya son países que en este momento pueden ir a la República Popular China sin necesidad de un visado. Tienen acceso solo con el pasaporte para propósitos de turismo, negocios, visitas en general, por hasta 15 días. Y también que estamos empezando a ver un desarrollo más grande y promoción de la tecnología. Entonces, bueno, en factor de tecnología, ¿qué se puede ver? China pasa de consumir propiedad intelectual a crear propiedad intelectual. En China claramente hay una desaceleración de la economía, pero podemos ver a nivel mundial, por ejemplo, industrias como los vehículos eléctricos que han despegado y han cogido mucha más fuerza en estos momentos. David, hablábamos de esos factores que han impedido el crecimiento económico, pero ¿cuándo se dio ese boom económico de China? ¿Cuándo empezó? El grandioso boom económico de la República Popular China inicia en el año 78 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el segundo gran líder del Partido Comunista de China, que dijo una gran frase que es: no me importa que el gato sea blanco o negro, lo que me importa es que el gato atrape al ratón. Es decir, no importa el modelo económico, si sea más de este lado o del otro, izquierda o derecha, ¿qué necesitamos? Liberalizar la economía. Y en el 78 se crea el Geige-Kaifang, que literalmente traduce al español apertura y liberación, reforma y apertura. Y eso fue específicamente lo que sucedió en China. Desde el 78 vemos ese boom económico. China abre sus puertas, le da la bienvenida a multinacionales, sus universidades empiezan a cooperar con diversas partes del mundo. Ya empezamos a ver, por ejemplo, empresas como McDonald's, Kentucky, General Motors, entre otras, entrando al mercado chino. Y desde ese momento, pues vemos el grandioso desarrollo económico que China tuvo en los años posteriores después del 78. David, actualmente China tiene tensiones con Estados Unidos, Filipinas, Taiwán e incluso la OTAN.
¿Tienen relación estas fricciones para que la economía de China no esté creciendo como se espera? Las tensiones existieron, existen y van a existir. Acordémonos de algo muy importante. El debate político, las tensiones militares son grandiosas estrategias políticas en épocas de elección. Se aproximan las elecciones en Estados Unidos. Ese enemigo común de quizás Donald Trump diciendo China y demás, claramente, aparte de ser un problema que se puede resolver, también es una estrategia política. ¿Qué tenemos que analizar? Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, tiene más de 500 bases militares a nivel mundial y China tiene una. Entonces, estimada Paula, ¿que se van a ir a un conflicto bélico? No. ¿Que hay estrategias políticas detrás de todo esto? Por supuesto, pero tengamos en cuenta algo muy importante. Tenemos debajo de la mesa una de las relaciones lucrativas más importantes del planeta Tierra. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Capacidad de consumo. ¿Qué tenemos en China? Capacidad de producción. Entonces, muchos de estos temas son mediáticos. Tenemos la guerra en Ucrania con Rusia, que si China está interviniendo, que si no, esto siempre ha pasado y siempre va a suceder. Que estemos cerca a un conflicto bélico entre Estados Unidos, China, la OTAN y demás, no, esa es mi opinión, no va a suceder, es un tema político y esperemos que pues, las relaciones entre China y Estados Unidos en un eventual gobierno de Donald Trump sigan mejorando y esa balanza comercial llegue a un punto de equilibrio si es posible. David Hanna, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias a ustedes, saludos para todos en el canal France 24, nos vemos la próxima. Cuando Ferdinand Marcos Jr. fue elegido presidente de Filipinas, prometió legalizar el divorcio. 2 años después, la legislación aún no se ha aprobado, pero se ha presentado un proyecto de ley que podría arrojar cambios para finales del próximo año. Filipinas, junto con el Vaticano, son los únicos estados del mundo donde el divorcio es ilegal. Sisi. Hello, Estas dos mujeres comparten el mismo calvario, el de haberse casado con un hombre violento. Aunque el esposo de Cecil murió en 2017, Avelina sigue oficialmente casada con su agresor, ya que el divorcio está prohibido en Filipinas. Me golpeó y me dejó los ojos morados. Luego me golpeó la cabeza contra la pared hasta que sangré. Después estranguló a mi hijo y lo amenazó con un cuchillo. Filipinas, país ultracatólico, y el Vaticano son los únicos países del mundo donde el divorcio no está permitido. Las pruebas de violencia familiar no fueron suficientes para la justicia, así que Avelina se vio obligada a vivir con su esposo hasta 2010. Luego la abandonó por otra mujer. Ese día, esta docena de activistas pro divorcio fueron al Parlamento. Se reunieron para celebrar el cumpleaños de este diputado, ícono de la lucha a favor del divorcio. A sus 82 años, Edsel Lachman ha hecho del divorcio su última batalla política. Estoy muy confiado porque me voy a jubilar el año que viene. Espero que para entonces esta reforma esté consagrada en la legislación filipina. El nuevo presidente, Ferdinand Marcos, prometió que legalizaría el divorcio. 2 años después de su elección, el proyecto de ley todavía se está estudiando, pues la Iglesia Católica se opone a este. Dicen que el matrimonio está santificado en el cielo, pero muchas parejas viven en el infierno. Esta ley debería ser aprobada en 2025, pero hasta entonces, estos activistas seguirán estando legalmente casados. Así que no pueden volverse a casar ni pedir pensión alimenticia. Quisiera disolver un matrimonio que ya no existe. Cuando quise vender mi casa, me pidieron la firma de mi ex. Lo que más me gustaría es recuperar mi apellido, mi verdadero apellido de soltera con sus 8 letras. Actualmente, las personas que desean separarse solo tienen una opción, la nulidad matrimonial. Este es un trámite tedioso en el que hay que demostrar que la pareja padece de un trastorno mental. El proceso puede durar años y costar entre 2.000 y 10.000 euros. Estas Filipinas son presa ideal para estafadores de todo tipo. Sin el derecho legal al divorcio, a veces recurren a medios ilegales. En plena calle, estos falsos abogados venden certificados de divorcio sin valor. Se aprovechan de la credulidad de algunas mujeres. Los grabamos con una cámara oculta. Magkano sa'yo divorce? Divorce paper? Oo. Para natin paper. Oo, gano'n. 3.5 sa'yo?
Tapos marriage contract, okay na sila nag-divorce. En este país, con un 80% de católicos, casi un tercio de la población se opone al divorcio. Para el padre Mendoza, aunque la sociedad cambie de mentalidad, la iglesia nunca aceptará el divorcio. La iglesia sigue siendo muy influyente moralmente en Filipinas. No está ni estará nunca en armonía con la idea del divorcio, porque es una ley absoluta, una ley de nuestro Señor Jesucristo, y nadie puede cambiar esta ley divina. Aunque la Iglesia ha expresado su rechazo al proyecto de ley sobre el divorcio, se espera que la mayoría del Congreso filipino vote a favor. Vamos a India, donde tuvo lugar la boda más excéntrica del año. Uno de los hijos de Mukesh Ambani, el hombre más acaudalado de Asia, se casó con su novia de toda la vida, en lo que muchos llamaron la boda del año, a la que asistieron celebridades mundiales, magnates de los negocios y políticos, lo que puso de relieve la asombrosa riqueza e influencia del multimillonario. Samuel Salgado tiene los detalles. En la India, el casamiento del hijo menor del hombre más rico del continente asiático no podía pasar desapercibido. Anant Ambani, de 29 años, y Radhika Merchant, hija de magnates farmacéuticos, contrajeron nupcias luego de excéntricas celebraciones que duraron todo el año y a las que asistieron artistas de Bollywood, exmandatarios y multimillonarios. La previa de la boda, avaluada entre 320 y 600 millones de dólares, nada mal para la fortuna de 116 mil millones de dólares del padre comprometido, tuvo dos etapas principales. En marzo, la fiesta comenzó con la presencia de 1.200 invitados, entre ellos Mark Zuckerberg de Meta y Bill Gates de Microsoft. Luego, Rihanna cantó y se hicieron virales los videos de la pareja con la estrella pop. El gobierno indio de Narendra Modi, cercano a la familia Ambani, designó al pequeño aeropuerto de Jamnagar en Gujarat como aeropuerto internacional y desplegó personal militar y de la Fuerza Aérea al servicio de la familia. Una prueba de nepotismo para algunos, pero de orgullo para otros. Es su riqueza, pero esto que están haciendo es más que ridículo. Es decir, tienes riqueza, pero sí, lo entendemos, tienes riqueza. Eso es todo. No hay necesidad de presumir tanto. En junio, los 90 de Backstreet Boys, la cantante Katy Perry y el tenor Andrea Bocelli, como estrellas también de Bollywood, se embarcaron en un crucero de lujo por la costa azul del mar Tirreno italiano hasta el Mediterráneo francés, también para festejar la unión Ambani. El matrimonio demostró la opulencia de la India, pero también su profunda desigualdad. Y para el cierre les dejo este dato. Tailandia eliminó el requisito de visa a nuevos países, pasando de 57 a 93. Entre los beneficiados están países de América Latina como Colombia, Cuba, México y Uruguay. La medida, que permite una estadía de hasta 60 días en territorio tailandés, entró en vigor el pasado 15 de julio. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.